señor vicepresidente. Damos inicio a esta rueda de prensa convocada por el COE Nacional, donde haremos un análisis de la situación epidemiológica del país, también un seguimiento al Comité Interinstitucional de Vacunación Masiva y varios lineamientos de respuesta a la viruela del mono. Empezaremos con la intervención del señor Ministro de Salud Pública, doctor José Rojas. Bueno, muy buenas tardes, señor vicepresidente, señor presidente del COE, señores ministros, señor gobernador. No tenemos audio. No hay audio. No hay audio. No utiliza. En los micrófonos que están al pie de la mesa, por favor, tengan la gentileza. ¿Con este se escucha? Vaya. Bueno, si podemos pasar, Andrés, si me verifica que está la presentación de el informe epidemiológico de la semana. Sí, si pasamos la primera. En la primera lámina quiero mostrarles que a partir de esta semana estamos cambiando a solicitud de muchos profesionales la información y estamos construyendo la Sala Nacional de COVID que va a estar disponible en la página web del Ministerio de Salud. Ustedes pueden observar en la parte superior en donde se podrá descargar los datos de la información COVID, las bases de datos, es decir, la información completa por provincia, por cantón, del nivel nacional, de tal manera que la información puede estar totalmente disponible. Esta presentación también se les va a entregar a los señores y señoras de los medios de comunicación. En la primera tabla pueden observar ustedes cuál ha sido la variación que tenemos entre las últimas 3 semanas, entre la semana 27 y 28 y entre la semana 28 y 29 para valorar la evolución. Estamos observando que en grupos de edad está aumentando, especialmente en el grupo de 15 a 19 años y en el grupo de menores de 1 año. Aunque los números pueden variar mucho, son las proyecciones que tenemos de crecimiento. Siguiente, por favor. En el caso de la información semanal, hemos tenido un incremento la última semana de 12.617 a 16.803 casos. Son aproximadamente 4.200. En términos relativos, la velocidad es menor que el crecimiento de la semana anterior, que fue de 8.000 a 12.000 casos, era casi 45%. Esta semana tenemos un incremento del 30%. Esta información se basa en la fecha en que nos entregan los resultados de las pruebas de PCR. En la siguiente lámina tienen ustedes la misma información semanal, pero según la semana de inicio de los síntomas, ¿no? Porque muchas veces la información llega retrasada. Según el inicio de los síntomas pueden observar que creció de 12.302 a 12.900. Entonces observamos ya, en base a la fecha de inicio, que los casos no están creciendo a la velocidad de las semanas anteriores, que subió entre 5.000 y 12.000 casos en las 3 semanas anteriores, y esto nos permitiría observar que haya un aplanamiento de la curva, ¿no? Tenemos que seguir observando qué pasa las siguientes semanas. En la siguiente pueden observar cómo está la variación de tasa por 100.000 habitantes y de casos confirmados por provincia, ¿no? Y se puede ver ahí que las provincias que tuvieron una mayor variación más alta fueron Azuay, Chimborazo, Napo y Santa Elena por 100.000 habitantes. Lo hacemos en relación a la población y no al número total, porque el número no nos dice lo mismo que haya 100 casos en Guayas a que haya 100 casos en el Napo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso usamos la tasa. En cambio, las provincias que han tenido un menor crecimiento en las últimas semanas son Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y Loja. La siguiente, por favor. En la valoración numérica pueden observar en Guayas un crecimiento de 2.279 a 2.584. Entonces se ve que
el crecimiento ya ha empezado a disminuir. En Pichincha, que ya se había producido hace 3 semanas una disminución, se observa una nueva oleada, ¿no? De 4.200 a 5.300 casos. La siguiente pueden observar en las provincias de la Sierra, en que especialmente en Azuay, en Bolívar, en Cotopaxi, Imbabura, Loja y Tungurahua, Loja no, y Tungurahua, tenemos un crecimiento. Ven que en las provincias de la Sierra el crecimiento es más lento y en algunas ya hay disminución. Siguiente, en las provincias de la costa, en cambio, solamente vemos un crecimiento en El Oro, especialmente en Manabí, en donde tenemos 1.916 casos. Esto es muy importante porque estamos trabajando en decisiones de vigilancia y seguimiento de acuerdo a las provincias, no necesariamente a nivel nacional. Y por último, en el oriente, en la Amazonía, observamos que prácticamente todas las provincias, excepto Zamora Chinchipe, tienen un aumento, ¿no? Como les pueden observar, los aumentos se dieron primero en la sierra, donde ya está disminuyendo, luego en la costa, especialmente en El Oro y Manabí y Guayas, y ahora esta semana se observan los incrementos en la Amazonía. En Galápagos, en la siguiente, no hay variación. Por último, los fallecimientos, seguimos, digamos, con alguna variación, pero no crecen en la misma proporción de los casos que producían, como ustedes vieron, un pico, ¿no es cierto? En el caso de los fallecimientos se mantiene plano. La variación se da especialmente en las provincias que están aquí en la tabla en color rojo, y hay provincias que durante las últimas 3 semanas, pueden ver ahí, no han tenido fallecimientos, ¿no? La siguiente, hemos observado las últimas 2 semanas 8 y 7 fallecimientos a nivel nacional, y estos fallecimientos ocurrieron, como ustedes pueden ver, en las últimas 2 semanas en Guayas, en Manabí, en Pichincha, en Azuay y en la provincia de Loja y Santo Domingo de los Áchilas. Esos son los lugares donde ocurrieron, mientras otras provincias ya tienen hasta 10 semanas o 12 semanas sin fallecimientos. Por último, la positividad de los casos se mantiene alta, en 47% los antígenos y 54% las pruebas de PCR. Sin embargo, el número de pruebas es bajo todavía, ¿no? A pesar de que estamos ofreciendo, tenemos suficiente número de pruebas de antígeno, no tenemos la demanda. En base a algunas propuestas, estamos trabajando en coordinación con otras organizaciones, la Federación Médica y sus colegios. Les estamos solicitando a través de este medio que nos ayuden para canalizar, para convocar, para transferir a los pacientes que se identifiquen en el sector privado hacia las unidades del Ministerio de Salud para poder realizar las pruebas, ¿no? Mientras más pruebas hagamos, vamos a tener una mejor imagen de lo que nos ocurre. Siguiente, en hospitalización tenemos un pequeño incremento de camas generales de hospitalización, ¿no? Estábamos en bajo de 50 camas en el IES, el Ministerio de Salud, el sector privado y las otras, y ahora encontramos alrededor de 76 camas de hospitalización en el Ministerio y el IES, y alrededor de 28 camas en el sector privado, ¿no? Siguiente, en cambio, en las unidades de cuidados intensivos no hay variación. Como ustedes pueden ver, se mantiene la tendencia. Eso quiere decir que la mayor parte de los casos, incluso si se hospitalizan, no requieren UCI, no son graves, etc. Siguiente, a pesar que va a ser luego presentado, aquí tenemos la vacunación que se ha logrado en instituciones y empresas en las diferentes provincias. Yo quería resaltar que durante la última semana ha habido una demanda importante de vacunación, especialmente en la ciudad de Quito, en Cuenca,
y también en el centro del país, en Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. Sin embargo, a pesar de la alta incidencia, no tenemos la misma respuesta en la zona 8, en la ciudad de Guayaquil. Apenas en estas instituciones 4.111. Queremos, por lo tanto, llamar a la población, por eso es que he estado mostrando los datos por provincia, por región, para también que la población se incentive para llegar a los centros de vacunación. Tenemos vacuna, tenemos la oferta, están abiertos los centros de vacunación y estamos trabajando con las empresas y las instituciones. Por último, en relación a los criterios de aislamiento, yo quería aclarar cuál es el lineamiento del Ministerio de Salud al respecto, ¿no? En primer lugar, estamos solicitando a todas las personas que tengan síntomas respiratorios y asociados, es decir, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, que puede ser un diagnóstico de COVID o no, que se aíslen inmediatamente en que se presenten los síntomas, utilicen la mascarilla en su casa y eviten el salir, ya sea al trabajo, a la escuela. Ese momento, las unidades de riesgo laboral de las empresas deberán validar entonces por la presencia de síntomas, ¿no? Una vez que, o además las personas que han estado en contacto directo con una persona que fue positiva, también debe aislarse para evitar el contagio. Inmediatamente debería hacerse una prueba de antígeno o PCR. Si es que es negativa, y eso se hace al día siguiente, a los 2 días, deja de aislarse y puede volver a sus actividades, siempre recomendando el uso de mascarilla mientras se mantienen altos los niveles de incidencia. Si es que el resultado es positivo, ya sea de antígeno o PCR, entonces empiezan los 5 días de aislamiento obligatorio. Puede ser después de 2 o 3 días de inicio de los síntomas, y cuando se hace, es decir, en la práctica pueden ser 7 días o 8 días o 6 días desde que inician los síntomas, ¿no? Si resulta positivo, en ese momento inicia 5 días obligatorios que tienen que ser validados de acuerdo al lineamiento por las autoridades laborales. Después de los 5 días, si es que tiene fiebre, se mantiene la fiebre, se mantiene en aislamiento el día 6, el día 7, hasta que desaparezca la fiebre, ¿no? Si se mantiene la fiebre por 7 días, el aislamiento será por 7 días. Si es que ya no tiene fiebre después de los 5 días, entonces ya puede volver a sus actividades, pero obligatoriamente tiene que usar de manera estricta la mascarilla durante 5 días más para evitar contagiar a su familia, a los hijos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de la escuela, de la universidad, etc., ¿no? Esto también se hará con el resto de sintomatología. Entonces, esto espero que aclare mejor. Esto es lo que estamos definiendo en el lineamiento por escrito para que se pueda aplicar de una manera más comprensible, ¿no? No es el aislamiento desde el inicio de los síntomas o desde el inicio del contacto, sino no son 5 días de ahí, sino que desde el inicio de síntomas o contactos debe aislarse hasta tener la prueba. Una vez la prueba, 5 días adicionales de aislamiento y 5 días adicionales, si no tiene fiebre, con mascarilla por lo menos. De todas maneras, se recomienda mantener el uso de mascarilla en espacios cerrados. Yo no lo hago para que se escuche bien nada más, inmediatamente me la pongo, porque todos llevan la mascarilla, y mantener el lavado de manos, el uso de alcohol y mantener la recomendación de por lo menos la 3ª dosis a toda la población. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor ministro de Salud Pública. Cedemos la palabra de inmediato al presidente del COE Nacional, ingeniero Juan Zapata. Bueno, muchísimas gracias, señor vicepresidente de la República, señores ministros, estimado gobernador y distinguidos miembros del COE Nacional, Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Quiero indicarles que el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, en sesión permanente del día martes 26 del 2022,
Por unanimidad de los miembros plenos, de manera presencial y virtual, resuelve. Primero, revisada la situación epidemiológica y en función de los principales indicadores presentados por el MSP, se aprueba el protocolo de aislamiento ante la presencia de síntomas de casos de COVID elaborado por la autoridad sanitaria y que ya lo dijo el señor Ministro de Salud. Segundo, con la intencionalidad de reducir el riesgo de contagio, se dispone al Ministerio de Trabajo que comunique a la máxima autoridad de las instituciones públicas del Ejecutivo Central, quienes podrán definir una reducción de aforo de funcionarios que desempeñen labores de forma presencial, siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios públicos y que funcionarios realizarían teletrabajo. Las instituciones de los sectores estratégicos podrán no adoptar la disposición anterior siempre que sea con el fin de garantizar la prestación de servicios públicos. Para el efecto se aplicarán las normas vigentes para la aplicación del teletrabajo emitidas por el Ministerio del Ramo y esta medida será evaluada en 15 días. Entra en vigencia a partir del jueves 28 de julio del 2022. También exhortar a las instituciones de los gobiernos autónomos centralizados, a las entidades autónomas y las demás instituciones del sector público y privado que acojan la resolución que hoy la hemos hecho pública a través del COE Nacional. Tercero, se recuerda a la ciudadanía que se mantienen vigentes las medidas adoptadas por el COE Nacional en la sesión del 7 de julio del 2022. El uso de mascarilla en espacios cerrados continuará siendo obligatorio para el caso de centros de salud, hospitales, establecimientos de salud, tanto para el personal que trabaje en estos como para pacientes y visitantes. El uso de mascarillas en espacios cerrados y abiertos será obligatorio para personas que presenten sintomatología respiratoria. Se recomienda utilizar mascarilla en lugares cerrados y en espacios abiertos en los que no se garanticen el distanciamiento físico, como por ejemplo eventos masivos, transporte público. Se recomienda especialmente utilizar mascarilla en lugares cerrados tales como, repito, transporte público, aéreo, aulas de planteles educativos, de todos los niveles y espacios laborales. El Ministerio de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica a nivel nacional, reforzar las medidas de bioseguridad, lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel. Exhortar a todos los ecuatorianos a continuar el proceso de vacunación, completar el esquema con 2 dosis y aplicarse las dosis de refuerzo. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente del COE Nacional. Señor vicepresidente, con su venia, su intervención. Sienta la mano. Muy buenas tardes, señor ministro de Salud, señor presidente del COE Nacional, señor gobernador de la provincia de Guayas, autoridades del COE civiles y militares. Nosotros continuamos en el proceso de fortalecer el tema de vacunación. Queremos informarles a ustedes que el día lunes estamos convocando a las 10 de la mañana a la Federación de Cámaras Exportadoras, a los grupos empresariales, a la academia, a la Asociación de Municipios, para que todos conjuntamente en un solo esfuerzo cumplamos con el objetivo de vacunar a 10.482.294 ecuatorianos hasta el fin del mes de septiembre, con las 2 dosis y la primera dosis de refuerzo. Necesitamos implementar un gran programa de vacunación, para lo cual pedimos su apoyo para la difusión del plan de vacunación, que va a ser un éxito con el apoyo de todos los ecuatorianos, como fue el programa liderado por el señor presidente de la República. Nos faltan vacunar aproximadamente 3.800.468 ecuatorianos, y no tengo mala cifra, y tenemos que entrar en un proceso de vacunación masiva. Volvemos a insistir, la vacuna nos evita la enfermedad grave, por eso el señor ministro de Salud acaba de informarnos que las unidades de cuidados intensivos de los hospitales no están con pacientes COVID, y los que han ingresado, en algunos casos, los síntomas y los signos de la enfermedad son leves. Así es que con su apoyo vamos a difundir a partir del día lunes ya un programa masivo de vacunación, con la certeza de que tenemos vacunas. Por lo tanto, los ecuatorianos solo tienen que prestarnos por momentos su hombro y nosotros colocar las vacunas. Muchas gracias y una buena tarde.
Señor vicepresidente y autoridades, si nos permiten las interrogantes de los medios de comunicación, a quienes les vamos a pedir se dirijan en los micrófonos que están allí, de quienes han Si pedido. me permite, Wilfrido, el tema de la viruela del mono también, señor ministro, tiene algunos datos para los medios de comunicación. Ahora, no, gracias. Sí, señor vicepresidente, señores miembros. Como ustedes saben, el día de ayer, 25 de julio, ¿sí? El día 25 de julio, la Organización Mundial de la Salud determinó que la viruela del mono por ortopoxvirus es una enfermedad de salud pública de interés internacional. ¿Qué significa esto? No hay que confundir con una pandemia, no está determinando como una pandemia, sino que está elevando el nivel de alerta de la enfermedad. Para ello, no sé si está la presentación lista, ¿sí? Ya hemos preparado una información de tal manera que los medios de comunicación lo puedan tener disponible de qué significa esto, ¿no? Si en la primera lámina yo voy a pasar rápidamente, esto estará a disposición de ustedes. Explicamos cuál es, qué significa la viruela del mono, por qué está causada. Es una viruela que se da por una transmisión zoonótica, es decir, es una enfermedad de los animales que salta, que pasa al humano y que luego se transmite de humano a humano. Originalmente estaba limitada al África Occidental y al África Central. La siguiente, esta es una enfermedad que se contagia por contacto directo, cercano de fluidos corporales. Puede tener una incubación entre 5 y 21 días, como ustedes pueden ver allí. Siguiente, y que en este gráfico se muestra la evolución de las lesiones, ¿no? Estas lesiones van desde un hinchamiento en la piel, que nosotros le llamamos mácula, hasta una vesícula, es decir, una ampolla que luego se infecta y luego se cae y se produce una costa. Durante todo ese periodo se puede transmitir la enfermedad, pero también se puede transmitir en ese periodo a través de la saliva, a través de la respiración en contacto estrecho. Siguiente. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas principales son estas vesículas, que evolucionan principalmente en las palmas de las manos, las plantas de los pies, y que luego pueden diseminarse en el cuerpo, además de dolor de cabeza, dolor muscular, decaimiento, una fiebre mayor a 38.5 grados, dolor de espalda y aumento de los ganglios. Hay muchas enfermedades que pueden ser parecidas. Nosotros hemos tenido muchas personas que acuden con otras enfermedades de la piel, como varicela, como escariosis, como las que hemos definido ahí, pero lo importante es que se transmite por un contacto estrecho, muy cercano de una persona a otra, o por transmisión a través del contenido de esas vesículas, de los lugares de la infección, ¿no? Tiene que ser una exposición estrecha sin protección respiratoria, es decir, sin mascarilla, contacto físico directo, incluido el contacto sexual, aclarando que no es de transmisión sexual, no se transmite sexualmente, pero sí en personas que tienen relaciones sexuales por contacto estrecho y con materiales contaminados por la saliva o por el contenido de las vesículas, que pueden ser en las sábanas, pueden ser en los vasos, al dar la mano, etcétera, ¿no? Además, siguiente, les estamos describiendo cómo se clasifican los casos, en qué caso está confirmado. Básicamente son los síntomas con un laboratorio de PCR, es la misma técnica que utilizamos para el COVID, y lo estamos haciendo en nuestros laboratorios del Instituto de Salud Pública Leopoldo Izquierda Pérez, o también en los laboratorios privados, ¿no? Siguiente. ¿Cuál ha sido la línea del tiempo? El primer caso se detectó el 13 de mayo en el Reino Unido y en Europa. En base de eso se produjo una alerta de la OMS y la OPS. Inmediatamente nosotros capacitamos al personal del INSPI para el diagnóstico y a nuestro personal de epidemiología para el manejo. Tuvimos el 4 de julio el primer caso, el 18 de julio el segundo caso, un tercer caso el 21 de julio y el 25 de julio
la OMS declara enfermedad de salud pública de interés internacional. Siguiente. Aquí tienen los criterios para esta enfermedad. En este caso es una enfermedad inusual. No es severa ni es repentina, pero sí es inusual, ¿no? Tiene implicaciones de salud pública, traspasa los estados porque vemos que básicamente se está transmitiendo a través de viajeros, a personas que han viajado a otros países y requiere acción internacional. Siguiente, al país se le está clasificando en el grupo 2, es decir, es un país que tiene casos en los últimos 21 días, es decir, en el periodo de transmisión, y se presenta en grupos poblacionales clave. Siguiente, ¿qué hemos hecho? ¿Cuál es en base de esta declaración que hace el Ministerio de Salud? Primero, mejoramos las capacidades diagnósticas en los 4 laboratorios del INSPI y en la red privada. De los 3 casos, 2 fueron detectados por el INSPI y 1 por un laboratorio privado especializado. Hemos capacitado a nuestros epidemiólogos del país a nivel nacional en las coordinaciones zonales, distritos y hospitales para que puedan detectar la enfermedad, y también estamos desarrollando la capacidad en nuestras unidades de atención integral, que son unidades que tenemos en los hospitales que normalmente atienden a pacientes que viven con VIH. Estamos dando el seguimiento a todos los casos positivos y a los contactos, y estamos reforzando medidas para el control, especialmente de nuestro personal de salud, es decir, el uso de equipos de protección y también el trabajo con poblaciones clave a través de ONGs. ¿Cuál es la situación global? La siguiente: hay 15.748 casos. Estos casos se han incrementado especialmente en los últimos 7 días, y tienen ustedes ahí los casos confirmados por regiones. La región AMRO es la región de las Américas, que tiene 3.772 casos, de los cuales 1.791 fueron la última semana. Europa es la que tiene más casos, 11.638, y de ellos 2.600 la última semana. Siguiente. Aquí tenemos la situación en las Américas. Hay 1.791 casos. La última semana aparecieron casos en Barbados, Costa Rica y Martinica, por primera vez. Y tenemos especialmente el mayor aumento en Estados Unidos, en Perú y en Brasil. En la siguiente tabla ven el número de casos en la región, que puede verse ahí el incremento. Ecuador está entonces, en ese momento teníamos 2 casos, ¿no? Y un caso de ellos en los últimos 7 días. La siguiente, ¿cuáles son las características, ¿no? En el caso de Europa, la mayor parte no requirieron hospitalización, solamente 8%, y de ellos 47 fueron para aislamiento, es decir, para mantenerlos en aislamiento solamente, ¿no? Solamente un paciente en Europa ha requerido UCI y no ha habido fallecimientos. En el caso de América, igualmente el 90% no ha requerido hospitalización, el tratamiento ambulatorio, y de ese 10% también una parte es para aislamiento, y tenemos 0 pacientes que han requerido cuidados intensivos, no hay fallecimientos. Una característica especial de esta epidemia es que el 99% de los casos son hombres, apenas un 1% es en mujeres. De esos, el 97% son hombres que tienen sexo con hombres, y el 68% de ellos también son VIH positivos, es decir, son personas que viven con VIH, ¿no? Esa característica nos permite identificar también la aproximación a este grupo vulnerable para darle la atención especial. En el caso de Ecuador, tenemos 3 casos confirmados, 1 en Guayaquil y 2 en Quito. Todos son hombres mayores de 18 años, todos sin complicaciones, y a la derecha pueden ver los contactos de alto riesgo que se identificaron, ¿no? En el paciente 1.9, en el paciente 2.5 y en el paciente 3.2. Los días que tienen ya de seguimiento, tenemos que pasar los 21 días, por eso ya se da el alta, y se identifica en todos los casos contactos con personas
provenientes del extranjero, como el caso que inició la transmisión. Por último, informarles que existen ya varios tipos de vacuna que se han desarrollado. El día de hoy se ha aprobado una vacuna para Europa. Las vacunas solamente no se están recomendando de uso general, ni es necesario, sino para el personal sanitario que va a atender los casos, o eventualmente a personas de alto riesgo que puedan tener contacto. La siguiente, también existen tratamientos antivirales, en caso de que estos fueran necesarios. No se están utilizando porque la mayor parte de los casos son ambulatorios. Y por último, las medidas de prevención son básicamente utilizar mascarilla para evitar el contacto aéreo y mantener la higiene de manos para evitar el contacto a varias sustancias. Esta información está disponible para los señores miembros de la prensa para que puedan utilizarla libremente. Gracias, señor vicepresidente. Y ahora sí empezaremos, señor vicepresidente y autoridades, con la ronda de preguntas. Empezará el periodista Charlie Pisa de RTS, por favor. Buenas tardes, autoridades. Señor vicepresidente, usted acaba de mencionar que el día lunes anunciarán la campaña masiva de vacunación en el sector privado, empresarial, conversarán con las cámaras. ¿Qué sucederá con los establecimientos educativos, escuelas, colegios, universidades? En vista de que, por ejemplo, en las escuelas hay muchos padres que resisten a llevar a los niños o que les apliquen las dosis. Todavía hay problemas por ese lado. Y en cuanto al ministro, no sé si me podría ayudar en el tema de la externalización de los fármacos en Quito. ¿Cuándo inicia en la capital este proceso? ¿Si se está capacitando o no a los médicos de los sanatorios? Buenas tardes. La evaluación. Sí, o sea, aprovechando que mi compañero preguntó lo mismo, buenas tardes, disculpa por la interrupción, un poco evaluar cómo ha sido esta casi semana del plan de externalización, cómo avanza, si hay realmente un resultado que convenza a las autoridades, porque sabemos que están en una fase de prueba, y hacia qué ciudades van a apuntar para ir ampliándose una vez que están evaluando todos los resultados hasta ahora. Gracias. Me remito a la parte segunda de la primera pregunta en relación a que ya se inició el proceso de vacunación en los planteles educativos, debiendo conocer que estamos pidiendo que se vacunen los niños hasta los 12 años, la primera y la segunda dosis, porque el primer refuerzo todavía no está en fase de aprobación. En cuanto a la primera parte de la pregunta, estamos invocando a la sociedad civil, a la academia en general, a los comités empresariales, para cubrir un promedio de, necesitamos vacunar aproximadamente 400 a 420 mil ecuatorianos por semana. Así es que no hemos descuidado el tema educativo. Recuerden ustedes que en la sierra este momento están en el receso intersemestral, pero de todas maneras vamos a invocar a que esos centros sean sitios de vacunación para que pueda acudir allá la población. Y aprovechando, señor vicepresidente, cuando habla de este plan un poco ambicioso de poder cubrir estos 3 millones de ecuatorianos que aún faltan para aplicar una dosis, quizás podríamos pensar que se podrían nuevamente abrir estos vacunatorios en centros comerciales, como en algún momento se hizo esa estrategia. O sea, ¿para dónde apunta la estrategia y poder abarcar mayor cantidad de personas? Sí, algunos sitios ya están abiertos. Vamos a buscar todas las fuentes mediante el cual pueda acudir las personas a vacunarse. También estamos desarrollando un programa con las Fuerzas Armadas para vacunar a las personas que viven en los sectores rurales del Ecuador. Es decir, todos los sitios que se abrieron, probablemente vamos a volver a hacer un análisis que lo realizaremos el día lunes de esta semana, y ustedes tendrán toda la información y la sociedad en general, porque lo que queremos es que se vacunen con sus 2 dosis y reciban la primera dosis de refuerzo. Le doy la palabra al señor Ministro de Salud para el programa Medicina Cerca. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Sí, estamos haciendo un seguimiento diario de esta fase de prueba de medicina cerca, de la externalización a farmacias particulares. Eso significa que estamos buscando cualquier error que haya en el sistema informático,
en errores que haya en la entrega de medicamentos. Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca encontramos pacientes de las comunidades Shuar y Achuar que se acercaron, pero no tenían, por ejemplo, la cédula de identidad de ese momento. Entonces, para cada problema le vamos buscando una solución inmediatamente. ¿Cómo ha estado el avance hasta el momento? La primera semana, descartando el día de ayer en Guayaquil, que por haber sido feriado, hemos entregado un total de 4.002 prescripciones en 2 establecimientos de salud, en el Hospital Monte Sinaí y el Hospital Abel Gilbert, y el día de ayer, porque empezamos el día viernes en Cuenca, en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. Estamos entregando más o menos 400 recetas diarias en estos hospitales, de las cuales se han despachado ya, es decir, se entregaron los medicamentos, aquellas partes de la receta que correspondían a la entrega de medicamentos de la semana o del mes. Estamos enfocándonos especialmente en cubrir la demanda de los pacientes crónicos que no habían recibido su medicación completa, es decir, pacientes hipertensos, diabéticos, artríticos, etcétera, que reciben medicación cada 3 meses, ¿no? A ellos se les da una receta con 3 códigos de barra y tienen que, cada uno, 72 horas, 3 días cada mes para retirar sus medicamentos, ¿no? Eso ya garantiza, y son los que más estaban sufriendo por no recibir los medicamentos. Hemos dado 1.601 despachos y 2.401 recetas que ya están entregadas para los próximos 2 meses. Hemos abierto ya el día viernes en la ciudad de Cuenca. Mañana con el señor vicepresidente viajamos a Puerto Viejo. Vamos a iniciar en el hospital de especialidades de Puerto Viejo. Tenemos para eso definidas para Manabí 22 farmacias de 4 redes de Difare, Econofarm, Farmenlace y la sociedad civil denominado Grupo Oskokovich, que tiene la farmacia San Gregorio. Estas 22 farmacias van a estar disponibles para entrega de medicamentos. Y respecto a la pregunta, la próxima semana haremos lo propio en la ciudad de Quito con el Hospital Pablo Arturo Suárez y el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Estamos empezando con los hospitales más complejos, ¿no? Estos hospitales requieren entre 180 y 220 medicamentos dependiendo del nivel de complejidad. La idea es que hacer funcionar donde más complejo es, donde mayor número de medicamentos, y luego vamos a ir bajando hacia los hospitales generales y básicos hasta completar 186, y luego a los centros de salud hasta completar 1930, siempre y cuando haya conectividad y haya farmacias en esos lugares. Pero en esos hospitales ya el número de medicamentos es menor, son 120, 80 o 30 medicamentos. Por lo tanto, la idea es, por eso vamos a poder expandirnos más ampliamente conforme vamos bajando de nivel de complejidad de los servicios de salud, ¿no? ¿Se han podido, en este caso, detectar cuáles han sido las fallas o, en este caso, lo que hay que subsanar, que esté expedito el sistema y que no haya quejas? Así es, ¿no? Solamente hemos tenido fallas. Por ejemplo, tuvimos una falla en el sistema de una de las farmacias por 2 horas en Guayaquil la semana pasada, en un solo día, que se subsanó. Las farmacias privadas tienen que tener la conexión. Toda la información de despacho de recetas sube directamente al Ministerio de Salud y a la cadena de farmacias, de tal manera que nosotros vigilamos la entrega de los medicamentos. Tuvimos este problema, en este momento ya tenemos 1099 farmacias evaluadas y aprobadas que cumplen ya los criterios y que conforme vamos abriendo las ciudades se irán incorporando, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un seguimiento diario y cada día tenemos la información de los problemas. Como les digo, en el caso de Cuenca, por ejemplo, un médico recetó en papel, no en la receta electrónica,
y el paciente fue a buscar en una farmacia privada, ¿no? Entonces esos errores ocurrió una vez y lo vamos subsanando. Tenemos un equipo de personas que están apoyando a los usuarios desde la farmacia. Los medicamentos que no se entregan en las farmacias externalizadas se siguen entregando en la farmacia del hospital, en la farmacia de consulta externa, especialmente medicamentos que no se compran de esa manera. Por ejemplo, los caros, los oncológicos, la mayor parte de oncológicos se entregan en hospitalización, no en farmacia, no en consulta externa. Pero los pacientes con VIH, con tuberculosis, con lepra, los anticonceptivos, las vitaminas se siguen entregando en la farmacia del hospital. Señora Zapata, la resolución sobre el teletrabajo se aplica a nivel nacional y hasta cuándo podría recordar. Bueno, en virtud de que hoy resolvimos eso, hay que dar tiempo al Ministerio de Trabajo que genere la resolución. Por lo tanto, se aplica a partir de este jueves 28 de julio de 2022. A nivel nacional, en el nivel ejecutivo, eso es mandatorio porque obviamente está regulado por el Ministerio de Trabajo, y por eso que exhortamos al resto de instituciones que hagan lo mismo. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Porque efectivamente hemos visto que en varias instituciones hemos tenido un incremento de contagios en funcionarios. Por lo tanto, lo que hacemos hoy es resguardarlos por estos 15 días, que nosotros evaluaremos si la medida se lo mantiene o lo dejaríamos ahí si es que los contagios obviamente se siguen bajando. Eso es para minimizar los riesgos en en el tema laboral del nivel ejecutivo, y esperemos que el resto, está aquí nuestro delegado de AME también, que es parte del COE Nacional, el resto de instituciones pues acojan también esta resolución que vuelva a existir, es por minimizar el tema de contagios en ambientes cerrados laborales. A nivel de instituciones públicas, más o menos, ¿qué porcentaje se conoce que están contagiados? Entiéndase Es que es diferente. Cada institución es distinta. La vicepresidencia, por ejemplo, el señor vicepresidente hablaba, la semana anterior tuvo varios contagios. En el ECU 911 hemos tenido también. Por lo tanto, por eso es que la máxima autoridad, en coordinación con salud ocupacional, decide el número de porcentaje de trabajadores que harían presencial y quienes van a teletrabajo para minimizar los riesgos. Ese es el concepto. Por favor, tiene la palabra la periodista Luisa María N. Sí, bueno, ya que estaban hablando de externalización, yo les pregunto también por el tema IES, ¿cómo va con el abastecimiento de medicinas? ¿Se ha podido avanzar? Como ustedes conocen, por decisión del señor presidente de la República, se declaró la emergencia en la salud y se conformó el Gabinete Sectorial de la Salud. En ese Gabinete Sectorial de la Salud están todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. El IES declaró la emergencia la semana pasada. Ellos tienen dos planes en este momento: hacer compras o a través de catálogo electrónico o a través de subastas de compra directa, y van a comenzar con el programa de externalización. Nos tienen que presentar el día de mañana el plan y van a adscribirse también al sistema medicina cercana. Igual los hospitales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esto es contemplativo para todos, porque hay una disposición del señor presidente y hay que cumplirla. A los pacientes, como manifestó el señor ministro, con enfermedades complicadas, con enfermedades raras, crónicas y enfermedades de difícil atención por la gravedad de la enfermedad, se están administrando los medicamentos de manera hospitalaria. Nosotros tenemos un compromiso de cumplir con la sociedad y luego continuaremos en el Gabinete Sectorial de Salud cuidando, monitorizando el tema de recursos humanos, el tema de dispositivos, el tema de los hospitales que tienen que estar atendiendo a los pacientes. Cerramos, por favor, con la periodista Nicole Foss. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Creo que ya se resolvió la duda que tenía, que era principalmente sobre el plan de viruela del mono, pero si podrían expandirme un poquito acerca de cómo se va a llevar a cabo y desde qué fecha el plan de vacunación en las instituciones. Muchas gracias. Estamos ya en el proceso de ejecución del plan y el día lunes
les invitamos a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar en el COE Nacional en la ciudad de Quito, donde estaremos con todas las instituciones que les mencioné para ya delinear el plan y la secuenciación de administración de vacunas a los pacientes que necesitan hacerlo. Por lo tanto, el día lunes les podemos compartir a ustedes qué hemos decidido hacer. No sé si la vez anterior yo me olvidé que en esa reunión también va a estar la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, porque es importantísimo que todos sumemos al proyecto. Eso es lo que hemos avanzado ya en estos días. Sí. El grupo de instituciones que ya están en el proceso y están trabajando, el CNCI, el Ministerio de Educación, el CNT, las unidades del 911, los CAS cantonales y los parroquiales, la Policía Nacional, los bomberos, Ban Ecuador y las empresas. Estamos este rato con 883 instituciones y hemos accedido en este corto tiempo a 76.274 pacientes vacunados. Vuelvo a insistir, los que no han recibido la dosis completa en la primera y segunda, pero estamos haciendo énfasis en que reciba la de primero de refuerzo. Así es que el lunes nos vemos aquí. Hemos evacuado todas las preguntas, autoridades. Muchísimas gracias.